Y se estaba viniendo a partir del 15 de junio podréis pedir el ingreso mínimo vital con fecha de efectos del día 1 de junio. Pero, atención, tardarán en resolver hasta un máximo de 3 meses y las personas que tengan prestación por hijo a cargo se les va a conceder de forma temporal o transitoria para que decidan si quieren una u otra. ¿Qué tal, curiosas y curiosos de derecho? ¿Cómo estáis? Pues ya está aquí. El ingreso mínimo vital se aprobó el día 29, se publica hoy en el BOE 1 de junio. Y vamos a verlo, a ver cómo ha quedado, que ya visteis en mi anterior vídeo, pues más o menos por dónde iba, y no ha distado mucho de lo que yo dije en su día. Lo dicho, básicamente va destinado a todas aquellas familias o personas con una insuficiencia de recursos, que la ley determina cuándo, y en unas cuantías que vemos ahora. Ya os dije, os voy a dejar el cuadrito, como siempre, donde os expongo las cuantías. Y va desde familias monoparentales, familias de 2 adultos, 3 adultos, o 4, o incluso más. Y creo que no han variado mucho, pero las repetimos. Lo que se establece en la ley es un anexo, que es el anexo 1, y lo veréis, porque os lo pongo aquí, ¿vale? Donde veis la escala de incremento. Se dice que para un adulto solo se garantizan 5.538 euros, que esto nos sale a 461,50 euros al mes. Y a partir de aquí se va incrementando. Hay una escala de incrementos, que es decir, estos 5.000 euros se tienen que multiplicar por 1,52, 1,82, 2,12, en función pues de la unidad familiar que seas, ¿vale? Entonces, vamos ahí. Familias de un adulto, 461 euros al mes. Así queda. Familia de un adulto y un hijo, 701 euros al mes. Un adulto y 2 menores, 839 euros con 93. Un adulto y 3 o más hijos, menores, porque pueden ser hijos menores a cargo, 978,33. Ahora, las familias de 2 progenitores, de 2 adultos normalmente, y un menor, 2 o 3. Pues vamos allá. En función, 2 adultos serían 599,95 si no me fallan los cálculos, 2 adultos y un hijo 738,40 euros al mes, 2 adultos y 2 hijos 879,35 y aquí 2 adultos y 3 hijos 1.015,30 euros, es decir, el tope es este. Así como en familias de 3 hijos seguimos 738,40, en familias de 3 adultos seguiremos. Si solo son 3 adultos que componen la unidad familiar, 738,40. 3 adultos y un menor, 879,35. Y 3 adultos y 2 o más menores, 1.015 euros. Otra vez el tope. Este es el máximo que van a pagar. Y en familias de 4 adultos será, si son 4 adultos solo, 879,35, 4 adultos más un menor, 1.015 euros están topados. Y en otras, que estos son otro tipo de unidades familiares, también está topado con 1.015. Por lo tanto, ya vemos las cuantías que pueden ir desde unos 460 hasta los 1.015 euros. Y ojo, esto es lo importante, son compatibles con rentas mínimas de inserción, rentas activas de inserción de las comunidades autónomas. Y así lo dice la ley. Ahora, estas cuantías se pueden, y lo dice, se pueden incrementar si el gasto del alquiler de la vivienda habitual es superior al 10% de la renta garantizada en cuantía anual. Vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? Que somos una familia de 2 adultos con 2 hijos, la renta anual son 10.522 euros. Si, en este caso, la renta dice, en este caso, que se puede incrementar cuando la vivienda habitual cuando los gastos de alquiler de vivienda habitual son superiores al 10% de la renta, claro, un 10% anual, o sea, estamos hablando en cuantías siempre anuales, esta renta son 10.522 euros al año. Un 10% son 1.052, si no me fallan los números, por lo tanto, es hacer números. Si te es superior el gasto de vivienda a esta cuantía, teóricamente sí que puedes acceder. Pero lo que os digo, hablamos en anual. Ahora vamos a ver qué personas pueden solicitarla. Vamos a ver los ingresos y el patrimonio que tiene que tener esa persona o unidad familiar. Y los requisitos para que te lo den económicos, es decir, de vulnerabilidad económica, son 2. En primer lugar, los ingresos que tú tengas, que no pueden superar un límite, y que no tengas un patrimonio superior también a unas cantidades. En cuanto al conjunto de los ingresos, tiene que ser inferior en 10 euros a lo que teóricamente te van a garantizar. Por lo tanto, pongamos que somos una familia de 2 adultos con 3 hijos que te van a dar 1.015 euros al mes. Los ingresos de toda la unidad familiar no pueden superar 1.005 euros, porque si son 1.015 menos 10 euros, 1.005,30. Así pues, en estos casos, teóricamente cumplirías el requisito de ingreso. Ahora, el segundo te dice que se excluyen todas aquellas personas que tienen un patrimonio neto superior, por lo tanto, más de lo que os voy a decir ahora. Y os dejo una tabla, ¿vale? Pero a grandes rasgos se habla de patrimonio neto
Y esto puede englobar un conjunto de acciones, participaciones, excluida la vivienda habitual. Por ejemplo, para un adulto tiene que ser un patrimonio no superior a 16.614 euros. Y esto puede ser en cuentas corrientes, puede ser en acciones, puede ser en muebles o inmuebles, que quiere decir, a lo mejor un vehículo podría contar, claro, como un patrimonio. Entonces, familias, por ejemplo, de un adulto con un menor va desde los 23.000 euros hasta un adulto con 3 menores, 36.000 euros de patrimonio neto. Familias de 2 progenitores, si solo son 2, 23.259, y 2 adultos con 3 hijos hasta 43.196. Tenemos distintas escalas que os dejo en la tabla. Lo mismo, familias de 3 adultos, vuestro patrimonio neto no podría ser superior a 29.905 y 3 adultos y 2 hijos o más, 43.196, y así seguimos. ¿Qué se tiene en cuenta para el patrimonio neto? ¿Qué se tiene en cuenta del patrimonio? El artículo 18 nos lo dice. Y ahora vamos a ver los beneficiarios, a quién va dirigido. Como os decía, ¿quién puede solicitar o a quién va dirigido? En primer lugar, unidad de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? La unidad familiar que yo decía en mi primer vídeo. Es decir, todas aquellas personas que convivís en la misma residencia, se os computará como uno. Y aquel que la solicite va a ser el representante de esa unidad familiar, que va a ser a nombre de quien va a ir a esa prestación, pero lo representa a todos. Luego, como segundo, también es posible que se dé a personas individualmente, y estos serán personas entre 23 y 65 años que conviven solos o que pueden vivir con otra unidad familiar. Es decir, que se puede estar una persona sola que conviva con otra unidad familiar, que compartan piso. Me lo habéis preguntado muchos, yo comparto piso. Ahora veremos cómo. Si lo pedís a modo individual, por ejemplo, si son personas individuales es posible que compartan piso o incluso hay parejas que viven separadas. Entonces, en primer lugar, si son personas que conviven porque están alquilando una habitación, ¿vale? Pongamos una casa, una familia y una persona que alquila esa habitación, esta familia es una unidad familiar y esta otra persona es otra parte. Ahora, si se alquila la habitación a más de una persona, pongamos una familia alquila habitaciones a 2 personas, la unidad familiar de las personas que alquilan se computan en su global, es decir, estas 2 personas van a estar dentro del mismo saco y la familia, por otro lado, esa familia que tiene vínculos de sangre, va a ir por otro lado. Por lo tanto, ya lo veis que si sois de esas personas que están alquilando un piso con alguien, se os va a computar de forma distinta, pero si hay una familia dentro que se computa como unidad familiar, todos los que estéis de alquiler se va a computar como un conjunto, ¿vale? Por lo tanto, por un lado tendríamos una unidad de convivencia formado por aquellas personas que lo alquilan y por la otra unidad de convivencia la familia. Ahora, ¿quién está excluido de esta prestación? Y esto es algo que me ha sorprendido porque dice que aquellas personas que tienen una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario de carácter permanente y financiado con fondos públicos. Esto yo creo que tendría que ser la ley de dependencia, pero no acaba de aclararlo muy bien. Ahora, hijos a cargo. Te conceden el ingreso mínimo vital de forma transitoria a todas aquellas personas que tengáis reconocida esta prestación. Sí, siempre que lo que vas a cobrar sea igual o superior a lo que vas a cobrar ahora. Si vas a cobrar menos, no te lo van a tocar, tranquilo. Ahora, te la van a dar y si a 31 de diciembre no cumplieras con los requisitos del ingreso mínimo vital, lo que hacen es devolverte la prestación antigua, ¿de acuerdo? Pero ahora ya os explicaré porque básicamente lo que os van a hacer es notificaros que se os va a cambiar y vosotros tenéis que optar entre uno y otro, pero esto lo vemos más adelante. Ahora, requisitos para ser beneficiario. ¿Qué tenéis que demostrar? Primero, residencia legal en España de al menos un año. Un año, obviamente, desde que la pides. Sí. Y por el contrario, si sois mujeres víctimas de violencia de género, esto no se os va a pedir. Por otro lado, la situación de vulnerabilidad económica. Ya la hemos hablado. Ingresos de la unidad familiar inferior en 10 euros a lo que te vayan a dar y el patrimonio neto de la unidad familiar, excluida la vivienda, no puede ser superior a las cantidades que yo os he dicho y os he puesto en un cuadro. El tercero de los requisitos es que hayas solicitado pensiones y prestaciones que pudieras tener derecho, excluidos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o similares que dan las comunidades autónomas. Es decir, tienes que agotar el desempleo y teóricamente tendrías que agotar el subsidio por desempleo, la ayuda esta de 430 euros, si no creo recordar mal, para poder acceder a esto. Tienes que agotar todas. Pero no se cuenta, por ejemplo, la RAI o los PIRMI porque son ayudas de salarios sociales, rentas mínimas de inserción. Por otro lado, figurar como demandante de empleo, es decir, estar inscrito. Y si vives solo, y aquí un requisito que se dijo y se mantiene, tienes que acreditar que durante 3 años antes de la solicitud tú ya resides solo, lo cual está cortando, sesgando muchísimas solicitudes. Luego,
Para la unidad familiar, todos aquellos que lo pedís, decís, bueno, somos 3 personas o 2 adultos y un hijo o 3 adultos, ¿vale? Que esa unidad familiar, se tiene que acreditar que esa unidad familiar está constituida desde hace al menos un año. Pero tranquilos, porque me diréis, ostras, es que mi hija o mi hijo nació el año pasado. Bueno, en estos casos de nacimientos o adopciones, obviamente se tienen en cuenta estas personas. No hace falta decir, no, claro, si no nació hace un año. Pues eso. Ahora, cuando tú acreditas todos estos requisitos en el momento que presentas la solicitud, se te va a conceder teóricamente y se va a mantener mientras cumplas siempre con estos requisitos. Ahora, el tema de la vulnerabilidad económica. Es muy importante qué ingresos se computan mensualmente, porque me dirás, ostras, trabajo, pero tengo un alquiler de por aquí. Lo vemos. Los ingresos son el promedio de rentas anuales de la unidad familiar del año anterior al que se pide. Por lo tanto, si estamos en 2020, se van a tener en cuenta los ingresos del 2019. ¿Y qué ingresos? Ya os he dicho que en cómputo mensual tiene que ser 10 euros menos de lo que te van a dar. Pero, ¿qué se computa? Mirad, lo que cobres en bruto. Si tienes una nómina, tienes que ver el bruto de lo que cobra. El trabajo autónomo, por ejemplo, si tú eres un autónomo y estás facturando algo, lo que cobres, ¿vale? No excluye a trabajadores autónomos. Si tenéis, por ejemplo, un pequeño parking, un pequeño piso y estáis alquilándolo, obviamente, si no superáis los requisitos del patrimonio, se tienen en cuenta esos alquileres. Ahora sí, los ingresos menos los gastos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenéis una plaza de parking de 15.000 euros y lo estáis alquilando por, 80 euros al mes y tenéis un gasto mensual de comunidad de 30, pues 80 menos 30, 50, son 50 euros al mes lo que se tiene en cuenta. Pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas, es decir, incapacidades y jubilaciones, por ejemplo. Aquellas personas que tenéis una incapacidad permanente o una jubilación contributiva o no contributiva se tienen en cuenta como ingreso. Ahora, no computan, es decir, no se tienen en cuenta las rentas mínimas de inserción. Si tu comunidad autónoma te está pagando una renta mínima de inserción, no se va a tener en cuenta como ingreso para que tú puedas cobrar el ingreso mínimo vital. Las ayudas para cubrir necesidades de alquileres, de becas, de ayudas de estudio, ayudas de emergencia, todas estas ayudas están excluidas, ¿vale? Es decir, no se tienen en cuenta como que tú lo estás cobrando cada mes. Y tampoco cuentan indemnizaciones por accidentes de tráfico. Ahora, esto es algo que yo he hecho una valoración, porque la ley, y lo veréis, te dice que se excluyen un montón de rentas de las letras tal y cual de la ley de IRPF, pero no excluye expresamente las indemnizaciones por despido. Obviamente yo creo que, salvo que se te reconozca judicialmente, por ejemplo, si te han dado una indemnización por despido y no está reconocida por una sentencia, no computa. Por lo tanto, si en 2019 te despidieron, no tienes trabajo, pero te han dado una indemnización y superas los ingresos mensuales medios que te he dicho, teóricamente no tendrías derecho. Por lo tanto, ya sabemos qué ingresos computan, qué ingresos no computan y el patrimonio de la unidad familiar, que es el cuadro que os he dicho y os he dado. Ahora, ¿cómo acreditamos todos los requisitos para poder hacer la solicitud? Mirad. Para saber la identificación de las personas, el DNI, pasaporte, libro de familia, certificado de nacimiento, si son menores, por ejemplo, y no tienen DNI, ¿vale? Todos estos documentos. Para extranjeros, pues estar inscritos en el registro de extranjeros, ¿vale? Que sería el registro central, la tarjeta de ciudadano de la Unión Europea o cualquier resolución o cualquier autorización de residencia que tengáis, por ejemplo, las de larga duración. El certificado de empadronamiento de las personas que estáis en ese domicilio para acreditar esa unidad de convivencia. Si estáis separados, pero por ejemplo vivís juntos, es muy importante esto, la resolución judicial que determine esa separación, ese divorcio o esa extinción de la pareja de hecho, si sois pareja de hecho. Hay más, si sois pareja de hecho, tenéis que aportar el documento que lo acredite. También para acreditar el hecho de que estáis como demandantes de empleo, la inscripción en el paro, ese documento que os dan, que a veces lo hacéis online, que te dicen ya está usted inscrito, las renovaciones, etc. En cuanto a los ingresos, me dirás, ¿cómo los acredito si yo, por ejemplo, en la cuenta corriente no tengo nada o he cobrado X y no puedo acreditarlo? Bueno, en este caso, lo que se hace en la solicitud será autorizar, ¿vale?, al INS, que va a ser quien se encargue de esta prestación, para que pregunte a la agencia tributaria qué ingresos has cobrado, ¿vale? Entonces van a recopilar toda la información sobre tus ingresos y todo lo que conste en la agencia tributaria. Vamos a ver cómo se pide. Como ya os he dicho, lo va a gestionar el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Y por lo tanto se tiene que solicitar ante el INS a través de la sede electrónica. Yo no he visto todavía que esté realizado, pero bueno, durante estos días ya os enseñaré dónde consta y haremos un vídeo, no hay problema. ¿Cómo se paga? Mensualmente. Se dijo al principio que iban a ser 3 meses, luego mensual, no estaba muy claro. Se va a pagar cada mes en la cuenta corriente de la persona titular, por lo tanto es súper importante que el que lo pide tenga una cuenta corriente para
para que se puedan ingresar ahí. ¿A partir de cuándo? Como ya os he avisado, a partir del 15 de junio se podrán realizar todas las solicitudes y se retrotraen hasta el día 1 de junio. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo pides el 20, el 30 de junio, te empezará a contar el ingreso mínimo vital desde el día 1. Y, muy importante, durante los 3 meses siguientes al 15 de junio, es decir, julio, agosto y septiembre, los efectos se van a retrotraer al día 1 de junio. Por lo tanto, no tengáis prisa, podéis pedirlo en julio, en agosto o septiembre y a ir con ojo, ¿vale? Porque los efectos van a ser desde el día 1 de junio. Como ya os he dicho, ¿cómo se va a aportar? Se va a hacer la solicitud que se va a realizar, que todavía no la he visto, a aportar los documentos que se solicitan de los ingresos, de los DNIs, de los certificados y, en caso de que no lo tengas, una declaración responsable de que los datos que das son ciertos y estás obligado que durante la tramitación, mientras se resuelva, tú tienes que aportarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú lo registras hoy, presentas tu solicitud, lo registras hoy porque dices, ostras, me falta el certificado de nacimiento de mi hijo y el empadronamiento. Lo vas, lo solicitas y luego adjuntas la documentación a ese procedimiento, a esa solicitud que ya iniciaste en su día. Ahora, la tramitación va a durar máximo 3 meses. Durante este periodo, ya te digo, el INS va a poder pedirte que le aportes documentación, que le subsanes algún defecto, es decir, que oye, esto está mal, tiene un error, apórtame esto. Y en estos 3 meses, si no te responden, lo que quiere decir es que está desestimada, es decir, que no te la van a conceder, ¿de acuerdo? Entonces ya tenéis que interponer todos los recursos legales, incluso iros al juzgado para ver si os la reconocen, si tenéis derecho. Es lo que se llama silencio administrativo negativo. Si la administración, el INS, no contesta, oye, entiende que no te la he dado. Pero ¿es posible que nos encontremos que pasados 3 meses te digan que sí? Sí, también pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos cómo funciona. Existe una figura que han llamado ingreso mínimo vital transitorio. Y me dirás, ¿qué es esto? Como su nombre indica, transitorio quiere decir que mientras se publique ya hasta final de año, ¿vale? Aquellas personas que tienen la prestación por hijo a cargo se les va a conceder. ¿Se les va a conceder de forma automática? Sí. Te la conceden de forma transitoria. Te lo van a tener que comunicar por escrito. A tu casa va a llegarte una cartita diciendo que usted percibía esto y ahora se le cambia a esto. ¿Por qué? Porque la prestación por hijo a cargo va a desaparecer y le van a cambiar el nombre. Ahora, una vez recibas esta carta, tú tienes 30 días naturales para decir si quieres que se te compute y que se te mantenga el ingreso mínimo vital o mantener la anterior. Y entonces, según tu opción, pues tendrás una u otra. Y si no dices nada, se entiende que tú aceptas el ingreso mínimo vital, que ya os digo, normalmente va a ser lo mínimo igual o superior. Ahora, hay que ir con ojo, porque claro, los requisitos para una no es lo mismo que para otra, así que estad al tanto con lo que teníais que cumplir para la prestación por hijo a cargo y ojo con lo que se tiene que cumplir, como hemos visto, para el ingreso mínimo vital. Y ahora lo último, sanciones y cuándo puedes perder el derecho a esta prestación. Muy sencillo, mirad, lo pierdes si por ejemplo te vas de España durante más de 90 días, si por ejemplo también renuncias, obviamente, si el titular fallece, si muere, si te sancionan por ello, ¿vale? Y ahora veremos las sanciones, o si incumples reiteradamente el tema de la compatibilidad de ingresos con la renta mínima, ¿vale? Te avisan a veces. Y ahora vemos las sanciones. Lo dicho, régimen sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, según cometas una infracción leve, grave o muy grave, te pueden sancionar, te castigan y veremos. Las leves, por infracciones leves, llamadas, tienes una llamada de atención, un apercibimiento por escrito. Te envían una carta y te dirán, ojo, que como vuelvas a incumplir, te puedo quitar la prestación. Las graves, perderás la prestación hasta un máximo de 3 meses, por lo tanto pueden jugar ahí. Por ejemplo, incumples, yo qué sé, tendríamos que ir al régimen sancionador y vemos que cumples alguno de los requisitos, pues te dicen, te quito la prestación, 3 meses. Y sanciones muy graves comporta la pérdida del ingreso hasta un máximo de 6 meses o incluso la retirada. Por ejemplo, por falseamiento, por fraudes, ¿vale? Y además, si tú, por ejemplo, has cometido un fraude, ¿vale? Te pueden retirar la prestación, obviamente, y encima vas a tener que devolver hasta un máximo de 6 meses de esa prestación. Así que iros con mucho ojo. Y bueno, yo creo que ya hemos visto casi todo lo posible. Me habéis consultado muchísimos, me habéis hecho preguntas sobre, tengo este ingreso, si vivo aquí y tengo este alquiler, ¿puedo percibirla? Creo que ha quedado bastante claro. Ya os he dicho que la casa no computa. El tema del alquiler, por lo visto, no está... no se tiene en cuenta como un gasto para la hora de los ingresos, pero muy importante, mirad el tema sobre todo de los ingresos, ¿vale? Yo os dejaré el link de la ley para que lo veáis. Pero si no superáis unos ingresos, no tenéis un patrimonio superior, ¿de acuerdo? Pese a que tengáis un alquiler, pues bueno, es posible que los cumpláis. Ahora, creo que esta prestación está hecha para todas aquellas personas que tienen los ingresos muy bajos, por debajo del umbral de la pobreza, que hay muchísimas familias, pues les va a suponer un alivio, que les van a dar una prestación de ¿vale? Hasta los 1.000 euros, pues oye, para familias de 4 personas estamos hablando de ingresos de 500 euros.
por persona al mes, que tienen que comer, que vivir, que vestir, que pagar sus gastos. Entonces, no penséis que es como un complemento a un sueldo, sino que lo veáis que está destinado a esas personas. Y lo más importante, y como ya dije, el control de esta prestación, a quién se da, los datos que se dan, y sobre todo que se cumplen y que no se cometen fraudes, va a ser lo más importante, porque todos también vemos y sabéis y me decís que esta prestación va a ir para quien no toca, etcétera. Bueno, para quien no toca, no. Si tú cumples los requisitos, sí. La otra es que esa persona cometa un fraude. Al final, lo importante no es en sí la prestación, porque a mí me parece maravillosa, me parece perfecto para sacar a personas con ingresos de 300, 400 euros al mes, que no se puede vivir con eso, que tengan un mínimo, pues sobre todo para mantener a sus familias, a sus hijos o a todos aquellos con los que vivan. Pero os digo, lo más importante, en primer lugar, es ser autorresponsables. Es decir, todas aquellas personas que sepáis que no lo cumplís, no cometáis fraudes para poder cobrarlo, porque ese dinero a lo mejor no se destina a aquella persona que le toca, a una persona que a lo mejor tiene hijos, que tiene personas a cargo, padres, que no cobran absolutamente nada, o gente con pensiones de jubilaciones irrisorias, que todos sabéis, hay gente que dice, pero ¿cómo puede cobrar esta jubilación esta persona? Pues esta prestación está para complementar esas ayudas, para poder darles a esas personas un ingreso mínimo vital, como su propio nombre indica. ¿De acuerdo? Así que después de esta pequeña chapa, después de esta pequeña, pues nada, ya os digo, valoración personal sobre que creo que la prestación está muy bien, sobre todo si se dirige a aquellas personas, es intentar que seáis suficientemente autorresponsables como para solicitarla a aquellos que la necesitéis. Y si es así, os daré todas las facilidades que pueda, os ayudaré en todo lo que pueda y espero que el vídeo os haya servido. Si es así, dadle un like, suscribíos al canal y sobre todo en este caso difundidlo porque creo que es útil. ¿De acuerdo? Hasta luego, curiosos.